Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 59 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 4 de abril de 2014 voy a realizar la previsión para la semana que viene del 7 al 11 de abril del presente año. Como siempre y en primer lugar les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, en nuestro chat, en nuestra sala de trading, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en fin, a través de nuestra página web pueden encontrar todos los enlaces para hacerse seguidores nuestros si es que les interesa conocer nuestro trabajo y conocer nuestros análisis tanto intradiarios como para la semana. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con un repasito de lo que ha sucedido esta semana en los principales índices bursátiles. Vamos a ver el IBEX 35 español, como siempre, en primer lugar. Va a acabar en máximos de 3 años, como vemos, por encima de los 10.600 puntos. En estos momentos cotizando en los 16.000 en 10.650 puntitos exactamente. Máximos de 3 años con unos avances del 2% en esta semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, tono muy positivo para el índice español. La mayoría de los índices acaban en positivo esta semana. Estamos viendo el Dow americano que ha llegado a tocar incluso esta semana nuevos máximos históricos en los 16.000, amenazando los 16.700. No ha podido llegar, pero sí ha hecho un nuevo máximo histórico en los 16.662 puntos, como podemos apreciar en la imagen. Va a acabar la semana con unos avances del entorno del 1,5%. Nos dirigimos a continuación al DAX alemán, como vemos también amenazando zona de máximos históricos. Ha llegado esta semana a los 9.740 puntos. Recordemos que los máximos históricos los tenemos a principios de este año, en el mes de enero, en los 9.791 puntos. En la semana la cotización del DAX se ha mantenido muy atrapado durante toda la semana, muy mantado por su precio de apertura anual en los 9.617. Como vemos, estos apoyos el jueves en la conferencia de prensa de Mario Draghi, como vemos, estos apoyos le han servido para acabar ligeramente en positivo, un 0,40% avanza en estos momentos hoy viernes. Como vemos, amenazando nuevos máximos por encima del precio de apertura anual que mientras no pierda los 9.617, las probabilidades de atacar los máximos históricos la próxima semana serían muy altas. Repito, siempre y cuando no nos pierda el punto de partida anual en los 9.617. Bueno, vamos a comenzar el análisis en los principales pares de divisas. Como siempre, le comentamos, el orden de aparición en el vídeo será el siguiente. En primer lugar, el euro dólar. En segundo lugar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y en último lugar, el euro yen. Vemos la condición de mercado que nos marca la cotización del euro dólar a estas horas, ya instalado en la barrera psicológica del 1,37. En estos momentos cotiza en el 1,3699. Después de haber encontrado en sesión americana un apoyo perfecto en una congestión de mediano que tiene el par en el 1,3675. Como apreciamos en la imagen, la condición de mercado está totalmente paralizada. Todo cabe indicar que va a cerrar merodeando la zona del 1,37. El cierre semanal será un poquito por encima o por debajo del 1,37 si estas 3 horas de negociación no tenemos algún movimiento brusco por alguna razón, alguna noticia de alto impacto que llegue por sorpresa, pues todo cabe indicar que cerrará en estos niveles del 1,37. Como siempre le comentamos, si hubiera algún movimiento brusco de última hora, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre y en primer lugar nos dirigimos al espacio temporal de 4 horas. No por nada especial, sino para realizar el comentario y la lectura de lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar en esta semana
que estamos a punto de terminar. La cotización del par arrancó un poquito por encima del precio de apertura anual, exactamente en el 1,3762. Inmediatamente se nos precipitó al punto de partida anual en los primeros compases de semana, el lunes en sesión asiática, y unos apoyos en apertura europea sobre el punto de partida anual impulsaron al alza a la cotización. Como vemos, apoyos en un eje inclinado bajista de mediano plazo que la cotización siempre lo respeta, estos apoyos en apertura americana del lunes día 31 y en la sesión asiática, en la apertura asiática del primer día del mes de abril, impulsaron al alza la cotización de nuevo para aprobar la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos, directriz que luego veremos los detalles en temporalidades superiores. Como apreciamos, estos rechazos de la directriz impulsaron a la cotización de nuevo a la baja para aprobar el precio de apertura anual en la apertura americana del miércoles día 2. Se mantuvo errática la cotización durante toda la sesión americana del miércoles día 2, chocando en el precio de apertura anual y en el eje inclinado bajista de mediano hasta el jueves en la conferencia de prensa, en la decisión de tipos de interés y en la conferencia de prensa de Mario Draghi. La decisión de tipos, la tasa de interés, el Banco Central Europeo la dejó en el 0,25% sin cambios y en la conferencia de prensa de Mario Draghi fue de nuevo a buscar la directriz bajista de largo de donde fue rechazada. Las órdenes compradoras se colocaron unos puntitos por debajo ya denotando la debilidad de la cotización del euro dólar. Como vemos, movimiento bajista potente llevó a la cotización a cerrar en la zona del 1,37 el jueves por la noche. En la sesión del viernes, la cotización se mantuvo muy estable, esperando los datos de empleo de Estados Unidos. Como vemos, volatilidad extrema, como siempre y es costumbre, en datos de empleo de Estados Unidos, volatilidad extrema de corto plazo, respetando por la parte de abajo el nivel de congestión de mediano plazo del 1,3675, que de momento le salva la vida a la cotización y que el domingo por la noche, cuando abre el mercado, será primordial. Le tiramos unos avances porcentuales para medir la salud en términos anuales, mensuales y semanales. Desde el día 1 de abril, como vemos, la cotización arrancó en el 1,3775. De momento tenemos un retroceso de un 0,56%. Mínimos retrocesos en términos intramensuales. Desde el punto de partida anual, 1,3750, también se coloca en terreno negativo de momento con un 0,38% de retrocesos. Mínimos insignificantes totalmente estos retrocesos desde el día 1 de enero. Y desde la apertura semanal, la cotización del euro dólar va a terminar con unos retrocesos de un 0,50%, exactamente un 0,46%. Retrocesos también mínimos, de mínimos a moderados para esta semana que estamos a punto de terminar. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores, nos vamos a temporalidad trimestral. Para ver los detalles en temporalidades superiores debemos de tener en cuenta que en el mercado siempre las corrientes generales, las corrientes más potentes, tienen poder sobre las corrientes de menos fuerza, las corrientes más pequeñas. Observamos, como siempre, la directriz alcista que nos viene desde el año 2001. Deben de tener en cuenta esta directriz, puesto que fue quebrada a la baja el primer trimestre del año 2013, pero después la cotización ha recuperado de nuevo esta directriz. No nos ha confirmado esos movimientos, ese quiebre en el muy largo plazo. Deben de tener en cuenta que cada vela que estamos observando son 3 meses de negociación. Instalada la cotización desde el último trimestre del año 2013 por encima de un muro, una congestión histórica de muy largo plazo que la cotización tiene en el 1,3606. Muro siempre importante, siempre respetado históricamente por la cotización del euro dólar. Cuidado porque de momento se encuentra por encima, pero la pérdida del 1,3606 y la confirmación del quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo meterían a la cotización del euro dólar en presión bajista importante de largo y de muy largo plazo. Es primordial seguir el 1,3606 y la directriz alcista de muy largo plazo. De momento vemos como el primer trimestre del presente año ha conseguido cerrar por encima de esta barrera tan importante del 1,3606. Nos ha cerrado el trimestre con una formación de vela
pirinola, denotando la gran indecisión que sigue reinando en la cotización del eurodólar. El eurodólar ya nos mostró decisión total durante todo el año 2013, sin direcciones definidas de mediano plazo y mucho menos de largo plazo. Las negociaciones eficientes siguen estando en el corto plazo en tramos cortitos. Las negociaciones de mediano y de largo plazo están totalmente vetadas de momento en la cotización del eurodólar. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles más importantes. Los detalles más importantes los vemos en la directriz bajista que nos arranca en julio del año 2008, cuando la cotización del eurodólar llegó a sus máximos históricos. El apoyo lo tenemos en mayo del año 2011. Importantes los detalles que nos está dejando la cotización en estos primeros meses del año 2014. Como vemos, el mes de marzo ha cotizado momentáneamente por encima de la directriz, pero como vemos, el cierre del primer trimestre y del mes de marzo ha sido por debajo. No ha conseguido quebrar ningún mes por encima de la directriz. Es detalle importante a tener en cuenta, este rechazo de la directriz bajista de largo. Como detalle importante a tener en cuenta es que la presente semana va a cerrar por debajo también del punto de partida anual. Tiene cerca ya el 1,3606, que lo hemos visto detallado anteriormente en temporalidad trimestral, y la directriz alcista de la misma categoría, que serán claves la semana que viene en caso de que la cotización del eurodólar siga con su movimiento bajista. Vamos a temporalidad semanal por si nos ofrece alguna información adicional. Poquito, simplemente ver cómo la cotización, vamos a expandir el gráfico porque los detalles más importantes nos los dejan las dos últimas velas semanales. La de la semana pasada vemos este rechazo en firme de la congestión de mediano largo del 1,3863. Nivel histórico también muy potente siempre para seguir la evolución del eurodólar. Este rechazo le hizo mucho daño a la cotización la semana pasada y vemos cómo fue a cerrar la semana pasada en su punto de partida anual. Esta semana le ha dado un golpe a la directriz de donde ha sido rechazado, es decir, nuevos mínimos, rechazo del 1,3863, rechazo de la directriz bajista de largo y cierre por debajo del precio de apertura anual. Desde luego, no queda muy bien parada la cotización del eurodólar en esta semana que estamos terminando. De temporalidad semanal nada más, simplemente ver la vela bajista después del rechazo en la directriz bajista de largo, con esos retrocesos intrasemanales del 0,46% que hemos visualizado anteriormente. Le echamos un vistazo a temporalidad diaria por si nos ofrece también alguna información adicional. Poquito ver cómo día tras día la cotización durante esta semana ha estado golpeando la directriz bajista de largo durante la jornada del lunes, el martes, el miércoles, el jueves, 4 días consecutivos golpeando, no ha podido con este muro tan importante, clave y determinante para el largo plazo y desde ahí se nos ha precipitado a la baja hasta el 1,3675 que como comentábamos anteriormente será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado y que de momento le sirve de salvavidas a la cotización. Regresamos a la temporalidad de 4 horas y ya le colocamos principales fuerzas de resistencia y de soporte para la semana que viene. En primer lugar, se va a encontrar la cotización por la parte de arriba, el precio de apertura anual, en el 1,3750. Muy cerquita nos pasa el eje inclinado bajista de mediano plazo, en el 1,3770. Atentos al mismo, siempre lo respeta la cotización, como vemos en la imagen, cada vez que llega bien ejerce como soporte o bien como resistencia, dependiendo por dónde circule la cotización. Atentos, 1,3770. De quebrar esta resistencia nos vamos a la principal de semana, delimitada por la directriz bajista de largo. Recuerden, es con lo que pelea en el largo plazo la cotización rechazada en el mes de marzo con esa vela con implicaciones bajistas que hemos visto detallada anteriormente en temporalidad mensual. Para la próxima semana, 1,3810, principal fuerza de resistencia. Quebrada esta, nos vamos a la siguiente, congestión de mediano, 1,3863. Observemos también los detalles del pasado día 24 de marzo, este rechazo en firme que sufrió la cotización del eurodólar. Quebrado el 1,3863, nos iríamos directamente a un nivel de corto en el 1,3913. 1,3913, su quiebre nos llevaría directamente ya a la zona del 1,40, exactamente en el 1,3994 le colocamos la última resistencia para la semana que viene
congestión de mediano plazo a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado anteriormente, cuidado con el quiebre en los primeros compases de semana del 1.3675 que le está salvando la vida en las últimas horas de negociación de hoy viernes, día 4 de abril. Primer soporte inmediato a batir. Quebrado el mismo, nos vamos a topar con un eje inclinado alcista. Nos pasaría, dependiendo del día en el cual llegara a este eje, nos pasaría en la zona del 1.3635, 1.3637 aproximadamente. Repito, dependiendo del día en el cual llegara a este eje. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa dicho eje. En caso de quebrar este soporte, nos vamos directamente al principal de semana. Lo hemos visto delimitado anteriormente en temporalidad trimestral, importantísimo este muro de congestión de muy largo plazo, 1.3606, de ahí que lo delimitemos como principal soporte para la semana que viene. Quebrado el mismo, nos vamos directamente a un nivel de corto, en el 1.3547. Quebrado este, le abriría la puerta para ir a la zona del 1.35, exactamente en el 1.3495 nos topamos con una congestión de mediano plazo. Y quebrado el 1.3495 directamente ya a una doble barrera. La directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, recuerden, quebrada pero nunca confirmada, y la congestión de mediano largo del 1.3406, también a unos 300 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo por la parte de abajo, vigilen muy de cerca el 1.3675 porque puede ser la pieza clave de semana. Por la parte de arriba, mientras no recupere el precio de apertura anual 1.3750, no vamos a ver movimientos alcistas para el euro dólar en este año 2014, ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Vamos con el siguiente par, dólar-yen, poquita historia, nos ha dejado muy facilita de resumir la cotización del dólar-yen esta semana que vamos a terminar. Arrancó el día 30 de marzo por la noche en el nivel de los 102.92. Enseguida se dirigió la cotización a la congestión de mediano largo de los 103.30. Como vemos, golpeando en sesión europea, en sesión americana de lunes día 31, consiguió quebrarla al alza en la sesión asiática del día 1 de abril. Como vemos, confirmaciones perfectas en la salida europea del día 1 de abril y desde ahí impulso alcista para realizar un máximo intrasemana el jueves en la apertura americana. Este máximo intrasemana a la postre ejercería de resistencia el viernes en la publicación de datos de empleo, un poquito por debajo de lo esperado, un poquito peor. La tasa de desempleo ha quedado una décima por encima y la creación de empleo ha sido menor a la esperada. De ahí que el dólar yen, muy correlacionado con el dúo americano, pues haya precipitado en la jornada de el viernes hacia la congestión, buscando refugio para quedarse a dormir el fin de semana en los 103.30. Buscado refugio perfecto, este nivel será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a tirar unos avances porcentuales para medir la salud desde el punto de partida anual, semanal y mensual. Desde el punto de partida anual, como sabemos, se encuentra en terreno negativo todavía desde los 105.32, tiene un retroceso intraanual de un 1,91%, unos retrocesos mínimos en términos intraanuales. Desde el día 1 de abril, como vemos, que arrancó en los 103.30, ni avanza ni retrocede, se encuentra en stand-by en periodo mensual en estos primeros días de negociación del mes de abril. Y desde su apertura semanal, como vemos, como comentábamos, desde la zona de los 102.94 va a conseguir cerrar con unos avances mínimos de un 0,30%, un 0,35% sobre los 103.30. Iniciamos el recorrido desde temporalidades superiores. Temporalidad trimestral, como siempre, a escena, 1985, directriz bajista de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre del año 2013. Como vemos, lejos todavía de esta directriz quebrada, como vemos, por encima también de una congestión importante que la cotización del par tiene en los 80-15, alejada de momento de estas dos barreras históricas. Es el único detalle de temporalidad trimestral. De temporalidad mensual,
El detalle más importante, los dos detalles con los que debemos de quedarnos, es el rechazo desde el día 1 de enero, que abrió el mercado en este año 2014, no ha cotizado en ningún momento por encima de su precio de apertura anual, detalle importante a tener en cuenta, 105.32, y el detalle más importante es que este mes de abril nos ha abierto por debajo de la directriz alcista de largo plazo que se nos genera desde finales del año 2012. Atentos a estos detalles porque mientras la cotización del dólar yen no consiga evolucionar por encima del precio de apertura anual y por encima de la directriz alcista de largo plazo, la presión bajista continuará en el dólar yen en este año 2014. Por la parte de abajo, en caso de que inicie movimientos bajistas potentes, le estaría esperando los 99,75 y medio, 99,76 con gestión de largo plazo. De temporalidad mensual nada más, nos vamos a temporalidad semanal para ver la importancia siempre clave. Este nivel de congestión de mediano largo es histórico, nos viene de muchos años atrás, 103.30. Como vemos, cada vez que llega la cotización ejerce muchísima fuerza. Se nos va a quedar a dormir. Movemos lleva varias semanas golpeando después del quiebre que tuvimos en el mes de enero a la baja, lleva varias semanas golpeando, varias semanas intentando cerrar por encima del mismo y no lo consigue. En el día de hoy 103.30 va a quedar imantado y el domingo por la noche cuando abra el mercado va a ser primordial para los movimientos de la semana que viene, en los 103.30. No detallamos nada más de temporalidad semanal y nos trasladamos a temporalidad diaria por si pudiéramos sacar alguna información adicional. Poquito, simplemente ver cómo este eje, cómo esta congestión de mediano largo siempre ejerce fuerza sobre la cotización y como en estos momentos está ejerciendo fuerza de soporte. Unos apoyos en los principios de la semana que viene sobre los 103.30 animarían a la cotización al alza. Por el contrario, si tuviéramos rechazos en firme de los 130 a la baja, entraríamos en presión bajista para la semana que viene. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle principales niveles. En primer lugar, de resistencia. Vamos a comprimir el gráfico un poquito más para ver bien estos niveles de resistencia. Por la parte de arriba le vamos a colocar únicamente 3 barreras para la semana que viene. La primera, congestión de mediano, 104.52. La siguiente, precio de apertura anual, principal resistencia de semana, 105.32. Y quebrado este nivel iríamos directamente a la doble barrera que se nos genera en una congestión de mediano 106.19 y la directriz alcista de largo, doble barrera que ejercerían fuerza de resistencia. Por la parte de abajo, como hemos comentado anteriormente, cuidado con los 103.30. Todo cabe indicar que estas 3 horas, menos ya 2 horas y 40 minutos que quedan de negociación de hoy, viernes, la cotización se nos quede a dormir aquí en el fin de semana en los 103.30. Un rechazo en firme en la apertura semanal el domingo por la noche o en los primeros compases del lunes día 7 animaría a la cotización a iniciar recorrido bajista. Un soporte en un nivel de corto lo vamos a topar en los 102.19. 102.18 y medio, 102.19. Quebrado este nivel de corto directamente al principal de semana, con gestión de mediano, 101.62. Y quebrado este directamente a otra barrera de soporte de la misma categoría que la anterior en los 100.68. Como vemos ya nos aparece también en escena el nivel de largo que hemos detallado anteriormente en temporalidad mensual de los 99.75 y medio. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, clave determinante será el nivel de los 103.30, con gestión de mediano largo que tiene ya capturada totalmente a la cotización del par a estas horas de hoy viernes. Terminamos con el dólar yen y vamos con el dólar franco suizo. Bueno, instalado ya en su precio de apertura anual, recuerden que tuvimos unos rechazos del mismo a finales del mes de febrero y no había vuelto a recuperar su precio de apertura anual hasta estos momentos, hasta esta semana. Como vemos, ya instalado totalmente, teniéndolo como eje central de operaciones de corto plazo y será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos unos avances porcentuales a la cotización del dólar franco suizo. Como vemos, mínimos retrocesos intraanuales de un 0,10%, totalmente insignificantes. Desde el día 1 de abril, cuando abrió el presente mes, consigue unos avances moderados de un 0,83% y desde el punto de apertura semanal, 30 de marzo,
que tuvo su punto de partida en los 0,8857. La cotización avanza un 0,69%, totalmente atrapada y mantada por su punto de apertura anual, que será clave primordial para negociaciones de corto y para negociaciones de mediano a partir de la semana que viene. Recorridos en temporalidades amplias, temporalidad trimestral, como siempre, desde 1985, su directriz bajista ni siquiera testeada, no ha tenido fuerzas la cotización ni para llegar a testearla, esta directriz bajista de largo. Bajo presión, ampliamos el gráfico para ver los detalles en este muro de muy largo plazo en los 0,9680. Muchísimos trimestres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres consecutivos, intentando volver por encima de este muro de congestión de muy largo plazo y en ninguno de ellos lo ha conseguido. Al final se nos ha precipitado a la baja. Las condiciones de mercado del dólar franco suizo son muy pobres, también poco óptimas para negociaciones de mediano y de largo plazo. Los rendimientos más efectivos en este par también, como en el euro dólar y en el libra dólar que veremos a continuación, los rendimientos más efectivos los vamos a conseguir en tramos cortos, en operativas de corto plazo, es donde está la negociación en estos momentos, en estos pares de divisas que están tan erráticos en el mediano y en el largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, poquito que destacar de temporalidad mensual, simplemente pues bueno, ver los detalles que nos dejó en mayo, en junio y en julio del año 2013 sobre la congestión de muy largo de los 0,9680, que es el muro con el que choca durante muchísimos trimestres consecutivos, desde ahí presión bajista y como vemos el quiebre del precio de apertura anual lo hemos tenido en el mes de febrero y en estos momentos se está intentando volver por encima de él. Cuidado porque si no vuelve entraría en presión bajista en este mes de abril. Como vemos está capturado por el mismo. Si encuentra apoyos animaría a la cotización a girar al alza. De momento se encuentra merodeando, se encuentra probando las fuerzas de los 0,8927. Como ya hemos dicho será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado para seguir la evolución del dólar franco suizo. Le echamos un vistacito también en temporalidad semanal por si tuviéramos alguna información adicional. Poquito, simplemente ver los rechazos, muy técnico el dólar franco suizo en todos sus movimientos en los últimos tiempos, las últimas semanas y en los últimos meses y vemos cómo esta semana ha llegado a los 0,8927, punto de partida anual y de momento no tiene fuerzas. Ha cotizado momentáneamente hoy viernes por encima del mismo, pero el cierre semanal sería clave. Quedan 2 horas y media de negociación. Un cierre por encima nos daría una ligera pista para la semana que viene y si cerrara por debajo tendríamos que esperar a ver con qué fuerza inicia el día 6 de abril, el domingo por la noche, la cotización del dólar franco suizo. De temporalidad semanal nada más. Nos dirigimos a una temporalidad diaria por si nos proporciona alguna información adicional. Poquito simplemente ver cómo teníamos una directriz bajista de mediano plazo que ha sido quebrada y perfectamente confirmada y desde ahí con estos apoyos que tuvo en los 0,8717, en los 0,8817, perdón, ha impulsado a la cotización al alza hasta los precios de apertura anuales. Nada más del dólar franco suizo, nos vamos a la temporalidad de 4 horas para plasmarle las principales fuerzas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Punto de partida anual 0,8927, primordial el domingo cuando abra el mercado. Si cierra al final el día de hoy actuaría como primera pieza de resistencia. Si consigue posicionarse en los primeros compases de semana por encima de los 0,8927, animaría la cotización y nos llevaría a una resistencia, congestión de mediano largo, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,90. La congestión está 2 puntitos por debajo en los 0,8998. Quebrada esta barrera, congestión de mediano largo, nos vamos a la siguiente, en una congestión de mediano, 0,90, 75 y medio, 0,90, 76. Y desde ahí le estaría esperando otra congestión de mediano largo en los 0,91, 49. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del pasado año 2013, que lo vamos a delimitar como última resistencia y principal de la semana que viene. Por la parte de abajo, cuidado con rechazos firmes.
Recuerden que tenemos una directriz alcista de cortito plazo. Vamos a comprimir el gráfico para ver en detalle esta directriz alcista de cortito que se nos genera desde mediados del mes de marzo. Quebrada, pero nunca confirmada. Cuidado por si entrara en presión bajista del precio de apertura anual de los 0,8927 en los primeros compases de semana y se posicionara ya por debajo, tuviéramos algún quiebre en el cortito plazo de la directriz alcista de corto. Cuidado porque llevaría a la cotización a probar los 0,8891 con gestión de mediano, siempre respetado por la cotización del par. Cuidado con este nivel. Soporte importante, 0,8891. Quebrado este, nos topamos con una congestión de la misma categoría que la anterior, 0,8817. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Estos apoyos que ha tenido el día 1 de abril sobre esta congestión de mediano han sido determinantes para salvarle la vida a la cotización del par. Principal soporte de semana, 0,8817, a unos 100 puntos de la situación actual. Quebrado este soporte, nos vamos al siguiente, de la misma categoría que el anterior, en los 0,8757. Un nivel de corto ejercería fuerza de soporte en los 0,8711, a 200 puntos de la situación actual. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Como ya hemos detallado en varias ocasiones, la clave en la salida semanal la tiene el par en su punto de partida anual, 0,8927. Seguimos con el libra dólar. Bueno, más precios de apertura anual. Como ven, las cotizaciones del euro dólar, del dólar franco suizo, del libra dólar, están todas ellas merodeando sus precios de apertura anuales. Denotan la gran indecisión que tienen los inversores sobre estos pares de divisas. No saben en estos momentos, en el 2014, no hay movimientos definidos de mediano y mucho menos de largo plazo, como ya hemos comentado anteriormente. De ahí que tengan a las cotizaciones totalmente imantadas en sus puntos de partida anuales. No esperen movimientos definidos de mediano y mucho menos de largo mientras no abandonen sus precios de apertura anuales. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, las negociaciones de corto en tramos cortitos es donde está realmente el rendimiento en este año 2014. Bueno, vamos a hacer la lectura de la cotización del libra dólar en esta semana que estamos a puntito de terminar. Como vemos, arrancó la semana en el nivel del 1,6658, encontró apoyo en una directriz alcista de mediano que después veremos detallada en temporalidad diaria. Impulsado al alza, fue incapaz de llegar a la congestión de largo del 1,6709. Recuerden, muro de congestión de largo plazo importantísimo. Lo veremos después en temporalidad mensual, la importancia de este muro. Las órdenes compradoras se colocaron un poquito por debajo antes de llegar a este muro, denotando ya la debilidad del libra dólar. Nos quebró a la baja esta directriz, nos la confirmó de una forma eficiente el jueves en sesión asiática y desde ahí ya se nos ha posicionado, se nos ha precipitado hacia su punto de partida anual en el 1,6568, que será clave también el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, va a acabar con mínimos avances intraanuales, ni siquiera le tiramos los avances porcentuales, un 0,6%, un 0,7% de avances intraanuales. Vamos a ver cómo va a acabar la semana. La cotización desde el día 30 de marzo va a tener unos retrocesos, va a cerrar con retrocesos del 0,49%. Desde el día 1 de abril vamos a ver cómo se encuentra la cotización también, unos retrocesos de momento mínimos de un 0,54% en estos primeros 4 días de negociación del presente mes de abril. Nos vamos a temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja la cotización. Bueno, el llamar la atención sobre el detalle más importante. Para ello vamos a expandir el gráfico al máximo para ver los detalles del 1,6709. Cuidado con este muro histórico, potente, lleva muchísimos meses, desde el año 2009 lleva golpeando este muro de congestión y no consigue quebrarlo con definición. Como vemos, en el mes de febrero consiguió cerrar unos puntitos por encima del mismo, un cierre muy débil
que ha vuelto a la cotización por debajo del mismo, encerrada entre el 1,6709 con gestión de largo y el precio de apertura anual. La cotización de libra dólar se la juega entre estas dos barreras potentes. Por la parte de abajo, la directriz alcista de largo plazo ejercería también fuerza de soporte la semana que viene. Después lo veremos cuando coloquemos principales niveles de semana. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiéramos sacar alguna información adicional, poquito. La verdad, simplemente ver cómo tiene el precio de apertura anual como eje central de operaciones en este año 2014. Cotiza un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre lo tiene como eje central, donde se va a quedar a dormir todo el fin de semana la cotización del libra dólar. De temporalidad semanal no detallamos nada más, simplemente la directriz alcista de largo, que será clave la semana que viene, como vemos durante muchísimas semanas, a finales del año 2013, en el mes de diciembre, a principios de este año 2014, en el mes de enero, también en las primeras semanas del mes de febrero, ha encontrado apoyo y será primordial la semana que viene en caso de que la ataque. Vamos a temporalidad diaria para ver el detalle más importante. Directriz alcista de mediano plazo. Cuidado con esta directriz que nos arranca en julio del año 2013. Es una directriz de abanico, ¿de acuerdo? Porque ya ha sido quebrada en varias ocasiones desde el mismo punto de salida. Como vemos, ha sido quebrada ya en varias ocasiones. Pero esta directriz alcista que nos arranca en julio del año 2013 y que tiene su punto de apoyo en febrero del año 2014, como vemos, nos deja su quiebre el pasado día 19 de marzo y ha ido a realizar la confirmación perfecta y ya tenemos el recorrido hasta su punto de partida anual. Es el mensaje que nos dejan los inversores de momento con esta directriz de mediano plazo. Detalles importantes a tener en cuenta. Volvemos a la temporalidad de 4 horas, le colocamos principales fuerzas para la semana que viene. Si la cotización encuentra apoyo en la salida semanal en su punto de partida anual 1,6568, impulsaría la cotización al alza, buscando la directriz alcista de mediano y, lo que es más importante, la congestión de largo en el 1,6709. Atentos porque va a ser la primera resistencia y principal de semana. Quebrado el 1,6709, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en el 1,6842 y un nivel de corto ejercería como última pieza de resistencia en el 1,6918. Como vemos, bastante alejado de la cotización actual a más de 300 puntos, exactamente a unos 350 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización nos pierde el precio de apertura anual en los primeros compases de semana, muro que le está salvando la vida a la cotización, 1,6568, primera pieza de soporte, nos llevaría a su quiebre a una congestión de mediano, 1,6512. Quebrado este nivel de mediano, nos vamos a la directriz alcista de largo y a una congestión de mediano en el 1,6408. Principal soporte para la semana que viene a unos 170 puntos de la situación actual. Quebrado el 1,6408 junto con la directriz que le ayudaría a la congestión de mediano a ejercer como principal fuerza de soporte, recorrido amplio hasta una congestión de mediano también en el 1,6301. Última pieza de soporte a 277 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primordial 1,6568, precio de apertura anual. Mientras no lo pierda, no hay miedo. Si la semana la iniciamos por debajo y la cotización es rechazada del 1,6568, entraríamos en presión bajista. Por el contrario, apoyos firmes en la salida semanal sobre el 1,6568 animaría a la cotización para tener movimientos alcistas en los principios semanales. Continuamos con el AUD-USD. El dólar australiano es la divisa que mejor se comporta frente al dólar americano. De hecho, va a acabar la semana animada, como vemos, por encima de la zona, amenazando prácticamente la zona de los 0,93. Recorrido semanal desde el domingo día 30 de marzo arrancó la cotización en los 0,9239 y, como vemos, un impulso alcista le llevó a amenazar esta congestión de largo 0,9325 que será primordial la semana que viene.
muro importante que veremos después los detalles en temporalidades superiores. La cotización del par se ha mantenido muy enrangada hasta datos de empleo de Estados Unidos el viernes en una apertura americana que ha llevado de nuevo a amenazar la zona de los 0,9325 sin poder llegar a tocar el muro de congestión. Nos va a cerrar por encima de un nivel de corto en los 0,9270, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a tirar los avances porcentuales correspondientes para ver cómo se encuentra de salud la cotización del par en términos intraanuales, intramensuales e intrasemanales. Le tiramos los avances porcentuales desde su precio de apertura anual. Recuerden que coincide con una congestión de muy largo plazo, que es lo que está salvando la vida a la cotización en temporalidades mayores. Después veremos los detalles en temporalidad trimestral. Desde los 0,8885, punto de partida anual, consigue avances del 4,43%. Como comentábamos anteriormente, el dólar australiano es la divisa que mejor se comporta de los principales pares de divisas, es la divisa que mejor se comporta frente al dólar americano. Avances del 4,43%. Desde su punto de apertura mensual, como vemos, ni avanza ni retrocede. Unos avances mínimos desde el día 1 de abril de un 0,11%, prácticamente insignificantes. Como insignificantes también son los avances intrasemanales de su punto de partida semanal, un 0,39%. Unos avances mínimos totalmente para un periodo semanal. Lectura de mercado desde temporalidad trimestral. Los mensajes que nos están dejando los inversores sobre el muro de congestión de muy largo plazo de los 0,8888, tres trimestres lleva el tercer trimestre del año 2013, el cuarto trimestre del año 2013 y el primero del año 2014. Mensaje importante que además, como coincide con el precio de apertura anual, ha impulsado al final a la cotización al alza. Durante 9 meses consecutivos, 3 trimestres, vemos golpeando este muro de muy largo plazo y en ningún momento ha sido capaz de quebrarlo con decisión en temporalidades amplias. Es el detalle más importante en temporalidad trimestral. Vamos a temporalidad mensual, como vemos, amenazando esta congestión de largo plazo. 0,9325, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Cuidado, congestión histórica, respetada siempre por la cotización de la USD. Ningún detalle más a tener en cuenta porque la directriz alcista de largo plazo quebrada ya en el año 2013, a principios del año 2013 y confirmada de una forma perfecta, ya nos ofreció sus recorridos de largo plazo. Quedó en la historia esa directriz, pero bueno, siempre es bueno recordar estos detalles. De temporalidad semanal, dos únicos detalles. En primer lugar, los apoyos que ha tenido durante varias semanas en los 0,8888, este muro de congestión de largo que hemos visto delimitado anteriormente en temporalidades superiores, desde ahí impulso al alza amenazando los 0,9325. Ningún detallito más, estos avances mínimos con los que va a terminar un poquito más del 0,30% esta semana. Temporalidad diaria. Se nos ha generado, después de la directriz bajista de mediano, que fue quebrada desde el 11 de abril del pasado año, con su punto de apoyo el 23 de octubre, también del año 2013, como sabemos, recordemos, quebrada en marzo del año 2014, como vemos, quebrada perfectamente confirmada y desde ahí movimiento alcista. Ahora se nos ha generado una directriz alcista de mediano desde el día 24 de enero. Cuidado con esta directriz porque está virgen totalmente. En caso de que inicie movimientos bajistas la semana que viene será clave. Esta directriz, repito, de aquí en adelante será importante para seguir la evolución de la USD. Temporalidad de 4 horas y principales fuerzas de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, primordial, 0,9325, primera pieza de resistencia, congestión de largo plazo, ya hemos visto lo importante que es este muro, que nos viene de años atrás. Quebrado los 0,9325, nos vamos a la principal resistencia de semana, 0,9430, congestión de mediano largo. Quebrado este nivel, abriendo puertas hacia un nivel de corto, 0,9501, prácticamente la barrera psicológica de los 0,95. Atentos a este nivel y última fuerza de resistencia en una congestión de mediano 0,9566.
como vemos, a unos 300 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, cuidado con este nivel de corto, 0,9270. De quebrarlo, le abriría puertas para ir en busca de otro nivel de corto, 0,9177 y medio, 0,9178. El principal soporte de semana viene delimitado por un nivel de corto que al confluir con la directriz alcista de mediano que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad diaria, trácenla si no la tienen porque será clave, 0,9085 principal soporte para la semana que viene y desde ahí otro nivel de corto ejercería fuerza de soporte en los 0,8991, un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 0,90 a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, no se olviden, 0,9325, por la parte de abajo, nivel de corto como primera pieza de soporte, 0,9270. Unos apoyos en este nivel de corto en la salida semanal, el domingo por la noche, o en la apertura asiática el lunes, impulsarían al alza la cotización para intentar quebrar los 0,9325. Bueno, continuamos con el euro-yen. Detalles importantes los que nos deja el euro-yen sobre la directriz alcista de largo plazo, directriz que veremos después detallada en temporalidad mensual. Estos rechazos que ha tenido en el principio del mes de abril, estas órdenes vendedoras un poquito antes de tocar la directriz han sido determinantes para el euro-yen. Va a acabar con movimientos bajistas como vemos en estos momentos y muy cerca de un eje inclinado alcista que ya le salvó la vida a finales del mes de marzo a la cotización del euro dólar. Le tiramos los avances porcentuales correspondientes para ver la salud de la cotización de este cruce desde el día 1 de enero, como siempre, en términos intraanuales. Desde los 144,81 la cotización retrocede un 2,32% en estos momentos, mínimos retrocesos en términos intraanuales. Desde el punto de partida del mes de abril, la cotización consigue unos retrocesos de un 0,47%, también mínimos retrocesos, y desde el 30 de marzo, como vemos, va a acabar también en negativo esta semana con unos retrocesos mínimos también en términos intrasemanales de un 0,15% en estos momentos. Lectura de mercado desde temporalidades superiores. Observamos en el gráfico trimestral cómo la cotización del euro-yen se encuentra en terreno de nadie. Por la parte de arriba, la primera barrera importante que tenemos de muy largo en la zona psicológica del 1,50, de los 150, perdón, exactamente los 150,08. Y por la parte de abajo, muy lejos, tenemos también los 133,51. Nada que destacar de temporalidad trimestral. Temporalidad mensual, lo más importante, al igual que en el dólar yen, como vimos anteriormente, es la directriz alcista de largo plazo. Desde el año 2012, como vemos, nos ha abierto este mes de abril por debajo de la misma. Es un detalle a tener en cuenta. Mientras no recupere el precio de apertura anual y la directriz, no vamos a ver movimientos alcistas en este año 2014. 144,81. Desde el día 1 de enero no ha vuelto a cotizar por encima del precio de apertura anual el euro-yen. ¿De acuerdo? Detalles importantes a tener en cuenta, como por la parte de abajo este nivel de largo en los 139,41. Son las dos barreras más importantes, la una de mediano y la otra de largo plazo a tener en cuenta para el euro-yen. Temporalidad semanal, bueno, aquí vemos más en detalle la directriz alcista de largo plazo. Como vemos en temporalidad semanal, pelea con ella. Lleva muchísimas semanas la cotización imantada, peleando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas consecutivas. Lleva peleando con la directriz y observamos la vela de esta semana cómo ha sido rechazada perfectamente de la directriz. Cuidado, detalle importante a tener en cuenta, repito, mientras no vuelva a remontar la directriz alcista de largo y el precio de apertura anual, los movimientos alcistas en el euro-yen, en el mediano y en el largo están totalmente vetados. Temporalidad diaria, para ver si nos ofrece alguna información adicional. Bueno, vemos como desde el día 1 de enero, desde el precio de apertura anual, no ha vuelto a cotizar, ni siquiera ha tenido fuerzas para volver a testear el punto de partida anual en los 144,81.
Detalle importante, el que nos deja esta semana, es el rechazo de la directriz alcista de largo, que como vemos lo tiene como eje inclinado de operaciones desde el 31 de enero, merodeando, probando, siempre ejerciendo fuerza, bien de soporte, bien de resistencia cada vez que llega a la directriz alcista de largo. Rechazada esta semana, cuidadito, detalle muy importante a tener en cuenta para seguir la evolución del euro-yen. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y ya le colocamos las principales fuerzas para la semana que viene. En primer lugar, y por la parte de arriba, se va a encontrar la cotización con un nivel de corto 142.16, primera resistencia a batir. La siguiente también, nivel de corto en los 143.59 y medio, 143.60. Nos toparíamos con la directriz alcista de largo dependiendo del día en la zona de los 144.15. Principal resistencia de semana 144.81. Precio de apertura anual y última que le colocamos para la semana que viene. Movemos a unos 340 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con este eje inclinado alcista de mediano. Iremos detallando día tras día por donde pasa el eje. En los primeros compases de semana nos pasaría sobre los 140.75. Recuerden, salvavidas de la cotización a finales del mes de marzo. Atentos a este nivel. 140.75, primer soporte a batir. El principal de semana viene delimitado por un nivel de largo, 139.41. Quebrados los 139.41, nos deslizamos hasta una congestión de mediano en los 138.02. Última pieza de soporte para la semana que viene. Como ven, recorridos muy amplios entre soporte y soporte para seguir la evolución del euro-yen en la semana que viene del 7 al 11 de abril. Bueno, terminamos el análisis de previsión desde Forex Índices para la semana que viene, del 7 al 11 de abril. Esperamos que esta lectura de mercado, esta colocación de niveles, les sean de utilidad. Ya saben que todos los días realizamos el análisis en formato de vídeo. A partir de las 5:30 GMT ya lo tienen colocado en nuestra página y en nuestro blog. Si quieren recibirlos gratuitamente, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. También, si quieren informarse de nuestros planes de negocio, de nuestros planes de enseñanza, pues también a través de las mismas vías pueden ponerse en contacto con nosotros. Como siempre, le damos las gracias a todos nuestros seguidores y a las personas nuevas que hayan podido ver este análisis y quieran hacerse seguidores nuestros, ya saben dónde estamos. Forex Índices, Jesús Ángel Benito, muchísimas gracias y la semana que viene, a primera hora de la sesión europea, ya estaremos con todos ustedes en nuestro chat, en nuestra sala de trading, con nuestros análisis intradiarios y recuerden que también tenemos análisis en directo todos los días a las 12:30 GMT en FX. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. El vídeo será el siguiente. En primer lugar, el euro dólar. En segundo lugar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y en último lugar, el euro yen. Vemos la condición de mercado que nos marca la cotización del euro dólar a estas horas, ya instalado en la barrera psicológica del 1.37. En estos momentos cotiza en el 1.3699. Después de haber encontrado en sesión americana un apoyo perfecto en una congestión de mediano que tiene el par en el 1.3675. Como apreciamos en la imagen, la condición de mercado está totalmente paralizada. Todo cabe indicar que va a cerrar merodeando la zona del 1.37. El cierre semanal será un poquito por encima o por debajo del 1.37, si estas 3 horas de negociación no tenemos algún movimiento brusco por alguna razón, alguna noticia de alto impacto que llegue por sorpresa, pues todo cabe indicar que cerrará en estos niveles del 1.37. Como siempre le comentamos, si hubiera algún movimiento brusco de última hora, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre y en primer lugar nos dirigimos al espacio temporal de 4 horas, no por nada especial, sino para realizar el comentario y la lectura de lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar en esta semana que estamos a punto de terminar.
La cotización del par arrancó un poquito por encima del precio de apertura anual, exactamente en el 1,3762. Inmediatamente se nos precipitó al punto de partida anual en los primeros compases de semana, esperando los datos de empleo de Estados Unidos. Como vemos, volatilidad extrema, como siempre y es costumbre, en datos de empleo de Estados Unidos, volatilidad extrema de corto plazo, respetando por la parte de abajo el nivel de congestión de mediano plazo del 1,3675, que de momento le salva la vida a la cotización y que el domingo por la noche, cuando abre el mercado, será primordial. Le tiramos unos avances porcentuales para medir la salud en términos anuales, mensuales y semanales. Desde el día 1 de abril, como vemos, la cotización arrancó en el 1,3775. De momento tenemos un retroceso de un 0,56%. Mínimos retrocesos en términos intramensuales. Desde el punto de partida anual, 1,3750, también se coloca en terreno negativo de momento con un 0,38% de retrocesos. Mínimos insignificantes totalmente estos retrocesos desde el día 1 de enero. Y desde la apertura semanal, la cotización del euro dólar va a terminar con unos retrocesos de un 0,50%, exactamente un 0,46%. Retrocesos también mínimos, de mínimos a moderados para esta semana que estamos a punto de terminar. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores, nos vamos a temporalidad trimestral. Para ver los detalles en temporalidades superiores debemos de tener en cuenta que en el mercado siempre las corrientes generales, las corrientes más potentes, tienen poder sobre las corrientes de menos fuerza, las corrientes que ha llegado a tocar incluso esta semana nuevos máximos históricos en los 16.000, amenazando los 16.700. No ha podido llegar, pero sí ha hecho un nuevo máximo histórico en los 16.662 puntos, como podemos apreciar en la imagen. Va a acabar la semana con unos avances del entorno del 1,5%. Nos dirigimos a continuación al DAX alemán, como vemos también amenazando zona de máximos históricos. Ha llegado esta semana a los 9.740 puntos. Recordemos que los máximos históricos los tenemos a principios de este año, en el mes de enero, en los 9.791 puntos. En la semana la cotización del DAX se ha mantenido muy atrapado durante toda la semana, muy mantado por su precio de apertura anual en los 9.617. Como vemos, estos apoyos el jueves en la conferencia de prensa de Mario Draghi, como vemos, estos apoyos le han servido para acabar ligeramente en positivo, un 0,40%, avanza en estos momentos hoy viernes. Como vemos, amenazando nuevos máximos por encima del precio de apertura anual, que mientras no pierda los 9.617, las probabilidades de atacar los máximos históricos la próxima semana serían muy altas. Repito, siempre y cuando no nos pierda el punto de partida anual en los 9.617. Bueno, vamos a comenzar el análisis en los principales pares de divisas. Como siempre, le comentamos el orden de aparición en el... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 59 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 4 de abril de 2014 voy a realizar la previsión para la semana que viene del 7 al 11 de abril del presente año. Como siempre y en primer lugar les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, en nuestro chat, en nuestra sala de trading, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en fin, a través de nuestra página web pueden encontrar todos los enlaces para hacerse seguidores nuestros si es que les interesa conocer nuestro trabajo y conocer nuestros análisis tanto intradiarios como para la semana. Bueno, como siempre vamos a comenzar con un repasito de lo que ha sucedido esta semana en los principales índices bursátiles. Vamos a ver el IBEX 35 español, como siempre, en primer lugar. Va a acabar en máximos de 3 años, como vemos, por encima de los 10.600 puntos. En estos momentos cotizando en los 16.000
en 10.650 puntitos exactamente. Máximos de 3 años con unos avances del 2% en esta semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, tono muy positivo para el índice español. La mayoría de los índices acaban en positivo esta semana. Estamos viendo el Dow americano el lunes en sesión asiática y unos apoyos en apertura europea sobre el punto de partida anual impulsaron al alza a la cotización. Como vemos, apoyos en un eje inclinado bajista de mediano plazo que la cotización siempre lo respeta. Estos apoyos en apertura americana del lunes día 31 y en la sesión asiática, en la apertura asiática del primer día del mes de abril, impulsaron al alza la cotización de nuevo para aprobar la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos, directriz que luego veremos los detalles en temporalidades superiores. Como apreciamos, estos rechazos de la directriz impulsaron a la cotización de nuevo a la baja para aprobar el precio de apertura anual en la apertura americana del miércoles día 2. Se mantuvo errática la cotización durante toda la sesión americana del miércoles día 2, chocando en el precio de apertura anual y en el eje inclinado bajista de mediano hasta el jueves en la conferencia de prensa, en la decisión de tipos de interés y en la conferencia de prensa de Mario Draghi. La decisión de tipos, la tasa de interés, el Banco Central Europeo la dejó en el 0,25% sin cambios y en la conferencia de prensa de Mario Draghi fue de nuevo a buscar la directriz bajista de largo de donde fue rechazada. Las órdenes compradoras se colocaron unos puntitos por debajo ya denotando la debilidad de la cotización del euro dólar. Como vemos, movimiento bajista potente llevó a la cotización a cerrar en la zona del 1,37 el jueves por la noche. En la sesión del viernes la cotización se mantuvo muy estable